Y nosotros tenemos que mantener encendido eso, el nombre de Jesús. Y tenemos que entender la obra que Cristo ha hecho, no nada más en nuestros corazones, hermanos, y en la iglesia, sino a través del mundo entero y la evolución de la raza humana desde que Él nació y murió en la cruz y resucitó todos estos 2000 años hasta el día de hoy, amados hermanos. ¿Qué ha hecho Dios a través de su iglesia en todo este tiempo, hermanos? ¿Qué ha cambiado en el mundo? Y la realidad es que ha cambiado muchas cosas. Porque muchas de las leyes que tenemos en nuestros países básicamente provienen de la ley de Dios. En los países, digamos, del occidente, o sea, de este lado del mundo, como se dice, se ha erradicado la esclavitud, hermanos. Se han dictado leyes para guardar y proteger a las familias, los trabajos, las personas, los niños, hermanos. Y todo eso viene por la obra de Cristo, hermanos. Imagínense usted cuántos misioneros han ido desde que empezaron los primeros apóstoles a predicar el evangelio, pero no nada más predicar el evangelio con palabras, sino con acciones, las cuales Cristo nos enseñó que nosotros lleváramos a cabo. Y ahora en el tiempo de Navidad es bonito, en la parte bonita, ¿verdad? Porque se da un mensaje de que nosotros tenemos que tener reconciliación. Tiene que haber reconciliación con nuestras familias, si estamos enemistados con algún hermano, una hermana de la carne, ¿verdad? Nuestra familia terrenal, con nuestros padres inclusive, ¿verdad? Con hijos, con primos, con quien sea. A veces hay disgusto en las familias. Y este es un tiempo de perdón y de reconciliación. ¿Y por qué es un tiempo de perdón y de reconciliación? Porque Cristo vino a perdonarnos y a reconciliarnos a nosotros con Dios, con el Padre. Entonces no debemos de olvidar eso, hermanos. ¿Cuál es la Navidad verdadera? En el tiempo en que Cristo nació, ¿cómo era el mundo? ¿Y cómo era el lugar donde Cristo nació? Era una provincia ahí, decía Galilea de los Gentiles, decían los pueblito ahí, San Juan Sur. Un pueblito del cual, digamos, el sistema, los judíos lo tenían ahí despreciado, porque por eso le llamaban Galilea de los Gentiles, porque ahí había gente de todas partes de aquel tiempo y era un lugar pobre, ¿verdad? Era un lugar de gente humilde, y había mezcla de toda la gente por ahí. Era seguramente un lugar de esos donde se puede pasar, ¿verdad? De un lado del continente al otro, donde hay mucho comercio y todo, entonces ahí se van asentando pueblos. Galilea de los Gentiles. Y Cristo vino a nacer ahí, en un lugar. Y la vida de Cristo fue una vida humilde. No nació en un palacio de rey, nació en un pesebre, en una chocita, en un establo, diríamos hoy, ¿verdad? Más o menos. Porque cuando él nació, el emperador romano mandó a hacer un censo, entonces ellos tuvieron que caminar ahí, ir hasta por allá para ser censados. Y ese censo, ¿sabe para qué era? Para cobrar impuestos, hermanos. ¿Se le parece al día de hoy? ¿Verdad? Las autoridades, los gobiernos terrenales, ¿verdad? Como dijo Cristo, le dijo a Pedro, ¿qué hay? No, de que los gobiernos, ¿quién se enseñorea? ¿Verdad? El gobierno, ¿verdad? Vaya, tenemos que pagar los impuestos. Y le dijo Jesús a Pedro, vaya a pescar y pesque. Y el primer pez que saque, lo abre y ahí va a encontrar una moneda. Entonces usted va a pagar los impuestos suyos y los míos. ¿Sí ha leído esa parte usted en la Biblia? ¿Verdad? Bien. Ok. Sabemos nosotros, amados hermanos, que el anuncio de la venida de Cristo estaba profetizado, anunciado, proclamado, dicho desde el principio. Es más, antes de que el mundo fuera, eso ya estaba establecido. Porque la palabra nos dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía planes, ya tenía propósito para nosotros. Entonces, ¿cuál es la primera profecía que nos habla de que va a venir un Salvador?
en el mismo Génesis, Dios, ¿verdad? Habla, dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, ¿verdad? ¿Sí? Tú le herirás en el calcañar, en el talón, pero dice que la generación de Dios le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Y eso somos nosotros, que podemos hacer eso porque fue Cristo el que lo hizo. La serpiente mordió el calcañar, Cristo tuvo que morir en la cruz, pero al tercer día resucitó y venció. Y porque Cristo venció, nosotros podemos vencer. Por eso es que nosotros cantamos y proclamamos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque tenemos el poder y la autoridad dadas por Dios para poder caminar y hacer todas las cosas en su nombre. Entonces yo voy a ver un poquito unas profecías aquí en la Biblia. Vámonos a Génesis 49:10, por favor. Génesis 49:10, si son tan amables acompañarme ahí. Y hoy voy a poner atención al tiempo, pastor. 49:10, ¿verdad? Les dije que yo soy de patada larga. En el capítulo 49, cuando empieza, dice un título, dice, profecía de Jacob acerca de sus hijos. Dios llamó a Abraham, Abraham tuvo a su hijo, ¿verdad? Isaac tuvo a su hijo Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Pero aquí hay un momento en que Jacob, antes de morir, él bendice, profetiza, él habla sobre cosas que van a suceder en la descendencia de sus hijos. Y vea lo que dice, en el 49:1 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Vea usted. Y entonces ahora sí, vámonos al versículo 10, ahí mismo, porque ahí está hablándole a Judá. Y entonces él le dice, en el versículo 10, a Judá, no será quitado el cetro de Judá. Dice, no será quitado el cetro es aquel báculo, aquella vara que tienen los reyes, ¿verdad? Que es un símbolo de autoridad. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Quiere decir que el pueblo de Israel va a tener sus reyes, ¿verdad? Hasta que venga Cristo. Silo es Cristo. Y eso está ahí, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuántas profecías hay acerca del nacimiento de Cristo? Son más de 300 hay en la Biblia. Muchas, hay muchas. Y hoy lo que se quiere negar por algunas personas de que eso no puede ser cierto, que esto es una fantasía y todo eso, es porque no conocen al Señor, ni han sido tocados por el Espíritu Santo de Dios. No tienen la sabiduría de Dios. Están en la mente, en la locura de este mundo, ¿verdad? Porque dice que la cruz es locura. Es locura para los que no pueden entender. Entonces aquí él está profetizando esto, ¿verdad? Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de sus pies, de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y ahora, ¿cómo confirmamos esto? Vean, Israel, desde que se empezaron a tener reyes, ¿verdad? De Saúl en adelante, los reyes fueron reyes continuos, que fueron reyes judíos, israelitas. Y después pues vino ¿cómo se llama? David, ¿verdad? Y hay promesa de que Jesucristo iba a ser descendiente de la casa de David, Salomón, y ahí viene. Pero el único rey que llegó a gobernar y que no era el pueblo de Israel fue Herodes. Dice la palabra que él era idumeo, era por allá, él no era. Y qué casualidad, ¿verdad? Que en el tiempo de Herodes fue que nació Cristo. ¿Estamos? Entonces no es una casualidad, es lo que está escrito. Y ustedes saben que la palabra de Dios nos dice que lo que está escrito se va a cumplir. Ahora acompáñenme por favor a Daniel, libro de Daniel, del profeta Daniel, en el capítulo 9. Sígame ahí, por favor. Daniel, dice la palabra que Daniel era un alto dignatario. Desde que llegaron e invadieron a Israel y se llevaron cautivos, ¿verdad? Los babilonios, a mucha gente, escogieron jóvenes inteligentes, preparados, y ellos fueron preparados ahí con el rey. Los tres amigos de Daniel, ¿verdad? Sadrach,
Sadrach, Abednego, Daniel, era un servidor público, una persona de gran autoridad debajo del rey. Pero Daniel era un creyente en Dios. Y él dice que él estaba estudiando la palabra de Dios y llegó a entender que el tiempo de la cautividad, de la liberación de la cautividad, de este dominio en el cual él estaba sometido, ya era para ser liberado. Entonces él oró. ¿Se acuerda que la otra vez leímos un pedacito de la oración de Daniel? Daniel intercedió, oró, pidió y Dios le respondió. Pero también no nada más le respondió acerca de cuándo iban a ser liberados de la cautividad, sino que Daniel pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría, entendimiento. Entonces en el capítulo 9 y en el versículo 24 leemos aquí en la palabra de Dios. Vamos a ver, versículo 24. Esto se lo dijo el ángel, ¿verdad? Bueno, vamos a ver desde el principio, desde el 23. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden de responder a Daniel. Esto se lo está diciendo el ángel. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Qué lindo, ¿verdad? Lo que Dios le dice a Daniel, porque tú eres muy amado. ¿Y por qué cree usted que el ángel le dijo a él que era muy amado? Porque Daniel tenía un corazón que él quería saber cuál era el propósito de Dios. Él buscaba, él hurgaba, quería ser entendido en cuál era el propósito de Dios para su pueblo y para el mundo entero. Entonces por eso Dios dice aquí, porque tú eres muy amado. Yo quiero que Dios me diga a mí porque yo soy muy amado. ¿Usted no? Claro que sí. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces el ángel Gabriel, porque es Gabriel, ¿verdad? Le da una explicación, le da una visión acerca del tiempo de Israel a partir de ese momento en que él está en adelante. Entonces vamos a poner atención. Entonces aquí es donde viene, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿De quién cree usted que está hablando, amado hermano? De Jesucristo, amados hermanos. Me da una cólera porque en el tiempo de la guerra de Irak, el presidente de los Estados Unidos agarró una frase de aquí para ponérsela al nombre de la operación con la que ellos fueron a atacar al pueblo de Irak. Blasfemo. Así, hermanos. Pero vuelvo a leer, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, que por cierto, 70 son 70 por 70, son 70 por 70 años, son 490 años están determinados. Es que esa es la forma en que ellos ahí están expresando. 470 años, 7 por 7, 49, 490 años. 490 años están determinados sobre tu pueblo. A partir de ese momento, ¿verdad? En que Daniel está orando, pero ahí después viene la clave. Y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, o sea, para siempre, y sellar la visión de todo el plan de Dios y toda la profecía de Dios, y ungir al santo de los santos. Alabado sea el Señor. Ahí está mi Señor Jesucristo. ¿Puede alguna otra persona hacer eso? ¿Puede algún ser humano, algún rey, algún dignatario, algún profeta, llámese como se llame, hacer eso? Nadie puede hacerlo. Muy bien. Y después dice aquí el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, entonces ahí le está anunciando cuándo va a venir el Mesías. Y eso es algo que yo no sabía, ¿saben? Hace unos años yo no sabía, porque yo pensaba que el Mesías llegó en la antigüedad, igual que cuando va a tener el regreso Cristo ahora, que no sabemos cuándo, pero en la antigüedad sí sabían cuándo, hermanos. Había un montón de señas. Santo y seña, como decimos ahorita, y este es uno de ellos. El que leímos primero, ¿verdad? Cuando hay un gobernante que no sea judío. Y ahora esto aquí. Dice el 25 de nuevo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, ¿qué dice? Oigo, ¿qué dice? Se quitará la vida al Mesías. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo le está explicando lo que va a pasar en ese tiempo?
Dice, mas no por sí. O sea que Cristo fue muerto, ¿verdad? Y entonces ahí está esta profecía acerca de la venida del Mesías la primera vez. Ahí está. Entre muchas, hermanos. En el libro de Esdras, no busque el libro de Esdras, en el libro de Esdras, en el capítulo 7, está ahí el edicto del rey. Entonces, a partir de ese momento, el edicto del rey, cuando leemos ya Esdras y Nehemías que levantaron los muros, recuperaron, volvieron a levantar los muros, levantaron otra vez, construyeron. Ahí está, desde que salió el edicto del rey en adelante. Por eso, cuando llegaron los magos a hablar con Herodes, ¿verdad? Andamos buscando al rey que ha nacido. Y Herodes dice que todo Jerusalén se turbó. ¿Cómo que el rey? Y Herodes decía, no, yo soy el rey, aquí nadie viene a quitarme mi campo. Bueno, vayan, averigüen ustedes dónde está y cuando lo encuentran vienen y me avisan. Bien buena gente, ¿verdad, Herodes? Ya sabían cuál era la intención, ¿verdad? Aquí el único rey soy yo. Y como estos señores magos, como dice la Biblia, reyes magos, reyes magos decimos nosotros, los magos, que eran gente entendida, ¿verdad? Entonces ellos se fueron por otro lado porque fueron avisados también. Fue parte de los prodigios del nacimiento y la protección de Jesús cuando era niño. Y por eso vino la matanza de los niños inocentes, porque Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, porque ellos se dieron cuenta más o menos en qué época nació Jesús y a dónde, porque él consultó a los sacerdotes. ¿Dónde era que dice la Biblia que van a ser el Mesías? Ellos le dijeron, miren, tal lugar y tal, así está. Vaya a matar a todos los niños menores de 2 años, porque aquí el único rey soy yo. Pero como el plan eterno y precioso de Dios es la victoria, Dios avisó, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A José, agarre a María el niño y se va y se los lleva, porque quieren matarlo. Se los llevó a Egipto, ahí duraron un tiempo y luego regresaron. ¿Estamos, hermanos? Muy bien. Vamos ahora a Isaías. Isaías es conocido como el quinto evangelio, para los que no han oído ese término. Es conocido como el quinto evangelio porque el libro de Isaías, del profeta Isaías, habla mucho sobre Cristo, sobre la venida de Cristo y qué va a hacer y cómo va a ser. Es especial. Yo uno al libro de Isaías con el evangelio de Juan, ¿verdad? Y es porque es maravilloso. Bien. Aquí en el capítulo 9, voy a leer desde el capítulo 9 hasta el versículo 1 al 7. Dice, nacimiento y reinado del Mesías, dice el título. Nacimiento y reinado del Mesías. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. ¿Qué dice aquí? Que no siempre va a haber oscuridad, tinieblas, ¿verdad? Que había en la tierra antes de que Cristo viniera, porque Cristo es la luz, recuerde. Entonces la Biblia nos habla de que no va a haber más tiniebla, porque va a haber un momento en que la tiniebla va a tener un límite, que ya no va a haber más tiniebla, porque la luz va a venir a ese lugar. Y cuando dice, en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, era que las tribus de Zabulón y de Neftalí les tocaba parte de ese terreno. Y ellos tuvieron que conquistar la tierra, etcétera, etcétera. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Se acuerdan? Y entonces dice aquí, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué dice? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. La humanidad entera mora en tierra de sombra de muerte. Pero ya una gran parte de la humanidad ya no vive ahí, que somos nosotros, las hijas y los hijos de Dios. Porque el Señor nos sacó a nosotros del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de su luz admirable. No andamos en tinieblas como antes.
No andamos como ciegos, un ciego llevando a otro y los dos yendo al mismo abismo. No caminamos ahí, caminamos en camino de vida. Y la gente que vivía ahí también en ese tiempo es comparable. Porque en aquel tiempo, digamos, cuando la gente que vivía ahí, las leyes de antes eran muy duras con la gente. Cuando alguien se enfermaba mucho, ¿qué lo hacían? Lo echaban afuera. ¿Sabía eso usted? Por eso todos los leprosos y todo, ¿no se acuerda que los que les daba lepra los mandaban a un pueblillo allá afuera y no los podía usted ni tocar? Allá, vaya, muérase allá usted, aquí no, usted está contaminado. En aquel tiempo, digamos, no se diga del Imperio Romano, ¿verdad? Cómo trataba a la gente, esclavos. Un esclavo es algo que no vale nada, hermanos, nada. Estaba yo leyendo que la palabra res utilizaban ellos para referirse a los esclavos, cosa, nada. Una persona que era dueño de un esclavo, ese esclavo o esa esclava, no valía nada, hermanos. Y estaba obligada a hacer lo que se le ocurriera a este señor o a esta señora. Dicen que hay una carta de un personaje romano que andaba en la guerra y le escribe una carta a la esposa y le dice: ya pronto voy a llegar a la casa a Roma, ¿verdad? Ella estaba embarazada y le dice: y cuando tengas el hijo, si es varón, consérvalo, y si es mujer, deséchala. ¿Sabían eso ustedes, que eso se hace en el Imperio Romano? ¿Saben ustedes que eso se hace todavía el día de hoy? ¿Y saben ustedes que Jesucristo vino a dignificar a la mujer? ¿Se dan cuenta? Todo eso tiene que ver con la Navidad. No nada más las luces, ¿verdad? Y el queque, y los regalos, ¿verdad? Es entender la obra portentosa de lo que Dios realmente vino a hacer, a libertar. Hay una libertad espiritual y hay una libertad física, hermanos, ¿verdad? Porque nosotros somos liberados espiritualmente cuando el Señor nos toca, cuando invocamos el nombre del Señor, y dice: el Señor está cercano a los que invocan su nombre, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Recibirá la luz de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso dice Isaías en otro capítulo: vino a dar libertad a los cautivos, a abrir las puertas de las prisiones. Y hay cautivos físicos, sociales, y hay cautivos espirituales, los dos. Porque cuando el Señor nos libra a nosotros espiritualmente, nosotros somos luz, como Él dijo que nosotros éramos luz, entonces nosotros libramos también en su nombre. En su nombre. Por eso el Señor dijo que nosotros éramos sal y éramos luz. Eso tiene que ver con la verdadera Navidad. Aleluya. Ok. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Qué lindo. ¿Sabe que cuando este versículo yo lo utilicé una vez para enseñar lo que era la iglesia? Porque cuando viene la bendición de Dios a través de Jesucristo, nace el pueblo de Dios y se multiplica. Se forma la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces dice: multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Dígame una cosa: ¿quién de ustedes no tiene alegría en su corazón si de verdad usted tiene a Cristo en su corazón? Hay un gozo, hay una alegría, hay una paz. Es un don del Espíritu, de la misma presencia de Dios en nosotros. Entonces nosotros todos pues tenemos problemas como todos, pasamos por tribulaciones, angustias como todos, ¿verdad? Pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Le dicen: oye, ¿usted por qué? Si está pasando por situación como yo lo veo tan tranquilo, usted lo veo tan sereno. Yo quiero eso que usted tiene. Sí, claro, es gratuito. No tiene precio. Su nombre es Jesús. Aleluya. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Dice: se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega,
¿Qué quiere decir esto? Que después de cuando hay la cosecha, aquellas grandes cosechas, el tiempo de cosecha, había que cegar todos los campos de trigo, toda aquella cosecha, y era trabajo día y noche, día y noche, día y noche, hasta que recogieran todo para que no se echara a perder, ¿verdad? Entonces ellos guardaban todo y cuando terminaban hacían fiesta, porque es la bendición que tenemos aquí, provisión, alimento. Entonces estaban todos contentos porque habían podido cosechar los frutos, no había habido ninguna plaga y se los había llevado, como sucedía a veces. Entonces esa es la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Y después dice aquí, como se gozan cuando reparten despojos. Esto de como se gozan cuando reparten despojos da una idea de que antes los pueblos iban a la guerra y entonces le ganaban al otro y se traían todas las cosas, todos los bienes, ¿verdad? Y por eso dice, se repartían el botín, como las películas de ahora de los piratas, ¿verdad? Se repartían el botín. Pero aquí también de los despojos es como que la idea que nos da algunos teólogos es de que es como que si después de que pasó la cosecha, ¿verdad? Y todos están alegres y contentos, es como que si llegara un gran camión lleno de regalos para todo el mundo, ¿verdad? Y regalos que sirven, ¿verdad? Entonces yo me imagino, ay Señor, entonces lavadoras, refrigeradoras, cocinas, muebles, o sea, todo lo que realmente le sirve a uno, ¿verdad? Ropa, ¿verdad? Y la gente muy contenta. Imagínese usted que usted llegue a un barrio bien humilde y que usted lleve regalos de ese tipo para regalarle a la gente. ¿Cómo se pone la gente? Feliz, contenta, claro. Aleluya. Pues así nos ponemos nosotros también cuando Cristo viene a nuestro corazón. Y con Él su pueblo. ¿Verdad? Se alegrarán de ti. Porque Él es el mejor regalo que nosotros hemos recibido, amados hermanos. Cristo es el mejor regalo que nosotros hemos recibido. Por eso en Navidad se acostumbra a dar regalos. Se acostumbra a dar regalos supuestamente por la tradición, por lo que llevaron los reyes, oro, incienso, mirra. Y después ya la tradición por aquí, que ya vino San Nicolás con una bolsa y colache y todo eso. Pero eso es tergiversado, ¿verdad? Nosotros hemos recibido el regalo de Cristo. El don de Cristo, el perdón de pecados, la vida eterna, el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Sellados. Versículo 4. Porque tú quebraste su pesado yugo. Aleluya. Vea la profecía, esto es la profecía hablando de lo que Cristo había de hacer. Isaías vivió creo que 800 años antes de que Cristo naciera y vea lo que está hablando. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Porque Jesús vino a libertar, vino a quitar nuestras cargas. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Qué tipo de carga carga usted, mi amado hermano? Somos cristianos y a veces andamos cargando ahí cosas, hermanos. No las soltamos. Pero Cristo vino para que nosotros camináramos en libertad. Mi yugo es ligero, liviana mi carga. Y aquí dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto, versículo 5, en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se utilizaba para la guerra, eso va a dejar de existir. Va a llegar un momento en que eso ya no más. Y ahora, aunque nosotros vemos el mundo que está en guerras y nunca han parado las guerras, ¿verdad? Si nosotros antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de paz, no participamos de eso. ¿Qué quiere decir? Si a mí algún día llegan y me dicen, vea, usted, señor Dixon, usted tiene que ir a pelear ahí a la guerra, a matar gente, yo no voy. Bueno, es que si no lo metemos a la cárcel voy. Pero yo no voy a matar a otra persona. Eso le pasó a un personaje muy famoso en Estados Unidos, hace poquito. ¿Se acuerdan quién fue? Era un boxeador muy famoso, para los que son de mi edad, se llamaba Mohamed Ali. ¿Se acuerdan de ese? Es una leyenda. Ganó en el tiempo de la discriminación racial en los Estados Unidos. Él ganó la medalla olímpica, ese fue su primer premio, se hizo boxeador profesional. Lo mandaron a pelear a la guerra y dijo, yo no voy. Lo metieron a la cárcel.
Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, aleluya, ahí viene ya más específicamente, hijo nos es dado. Aquí hay dos cosas, hermanos, hijo nos es nacido, ¿verdad? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Niño nos es nacido es Cristo hombre, hijo nos es dado es el Hijo de Dios, Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Por eso aquí la palabra hace separación, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dice, y el principado sobre su hombro. ¿Qué quiere decir el principado sobre su hombro? Todo el poder, todo el dominio, Él lo tiene. Jesucristo tiene todo el poder, toda la autoridad. La palabra de Dios nos dice que como Él se humilló, ¿verdad? Vino como siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por eso el Padre, Dios lo exaltó hasta lo más alto de todo lo que existe, hermanos, en el reino, ¿verdad? Sobre ángeles, sobre querubines, sobre arcángeles, sobre potestades, sobre gobernadores, sobre toda autoridad que Dios tenga en los niveles altos que ni siquiera conocemos nosotros, sobre todo eso está Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir esto, amados hermanos. Eso es lo que significa la verdadera Navidad. Aleluya. Aleluya. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Aleluya. ¿Admira usted a Cristo? ¿Usted siente admiración por alguna persona, otra persona, un artista, un deportista? Nosotros los hombres, Cristiano Ronaldo, los jovencitos, ¿verdad? Porque uno no, es el mejor jugador del mundo, el otro muchacho de Argentina, ¿cómo se llama? Ese. O artistas que hay muy buenos, ¿verdad? Entonces la gente los toma por ídolos, los admira. Hacen todo lo posible por ir ahí a que los abrace, que los vea, que les dé un... Sí. ¿Son ellos más grandes que Cristo? Pero eso dice admirable. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos títulos que se le dan a este niño, resulta que esos títulos le pertenecen solamente a Dios Padre. ¿Ve? Entonces ahí nos está diciendo, Jesucristo es Dios. Como Él mismo lo dijo, yo soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya. Dichosos los ojos que lo vieron, ¿verdad? Pero dice, más dichosos los ojos que creyeron sin ver. Y nosotros somos el pueblo que hemos creído, aún sin ver a Jesús, porque hemos creído en su palabra. Y como hemos confesado nuestro corazón al Señor y hemos invocado su nombre, Él nos ha dado testimonio por medio de su Santo Espíritu y nos ha cambiado la vida completamente. Hemos nacido de nuevo, hermanos, porque el verdadero cristianismo, el verdadero cristiano es aquel que ha nacido de nuevo. No es la persona que dice yo soy cristiano. En el mundo se dice que el mundo cristiano es muy grande porque está incluido todos los que supuestamente creen en Cristo, pero el verdadero cristiano, la verdadera cristiana, solo es aquella persona que ha nacido de nuevo y que está sellada por el Espíritu Santo de Dios y tiene en sí mismo ese testimonio y da fruto. Da fruto digno de arrepentimiento. Y entonces, hermanos, el Espíritu de Dios viene y disipa todas las tinieblas de su corazón. La luz de Jesús. Muchas luces en Navidad, lindo, eso a mí sí me gusta. Muchas luces. Aleluya. El Espíritu de Dios. Yo creo que la mayoría de todos nosotros, vamos a ponerlo aquí, la mayoría de todos nosotros tenemos una cenita de Navidad, ¿verdad? Acostumbramos, reunimos la familia, los poquitos o los muchos que somos, ¿verdad?
casas o vamos y nos reunimos con nosotros familiares y ahí toda la pelota, como decimos, ¿verdad? Toda la familia. Entonces, aproveche usted, yo le voy a pedir, consígase una velita, póngala en el centro de la mesa, tome autoridad porque a veces cuesta en la familia, yo sé lo que es eso, más cuando hay personas que no creen. Ponga una velita y haga una oración antes de que empiece la comilona con toda su familia, para que realmente ellos puedan entender qué es lo que estamos celebrando, qué significa la Navidad. Cristo vino, se hizo hombre, vivió entre nosotros y nos enseñó la voluntad del Padre. Vino a perdonar nuestros pecados, vino a sanarnos, vino a libertarnos, vino a sellarnos con su espíritu, vino a darnos vida nueva, vida eterna, vino a cambiarnos, hermano. Porque nos ha dado una nueva vida. Nosotros no somos las mismas personas que éramos antes de que el Espíritu Santo de Dios viniera a nuestro corazón. No somos los mismos. Y de eso depende que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y usted tiene que tener seguridad porque hay un testimonio de lo alto. Hay un testimonio de lo alto. Bendito sea su nombre. Yo estoy contento, ¿usted? Aleluya. Es que esta es la Navidad, ¿verdad? Seguimos. Entonces aquí vamos a ver, vámonos a Jueces 13, 18, por favor. Acompáñenme un momentito ahí. Jueces 13, 18. Bendito sea Dios. ¿Está contento, hermano? El nacimiento de Sansón. Pasó algo muy curioso. Que llegó un ángel y se le apareció, pero no se le apareció al papá de Sansón, se le apareció a la esposa. Y se le apareció y le dijo, mire, usted va a tener un hijo y así, 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 así. Entonces ella salió corriendo y le contó a la esposa. Jueces 13, 18. Entonces ahí en el versículo 18, ellos no sabían porque el ángel no le dijo el nombre a ella, ni a él, no le había dicho el nombre. Entonces ellos querían saber quién era, pero entonces aquí nos dice que era el ángel de Jehová. Entonces nosotros tenemos que entender en la Biblia que cuando dice ángel, puede ser el ángel Gabriel, o cuando dice ángel, puede ser cualquier ángel. Pero cuando dice el ángel de Jehová, es una cosa muy diferente, ¿verdad? Cuando dice ángel de Jehová, teológicamente es, digamos, un pre-Cristo, por decirlo así, ¿verdad? O como Cristo antes de nacer acá. Ese es el ángel de Jehová. Entonces ellos le preguntan, Jueces 13, 18, ¿sí, verdad? No, sí, Jueces 13, 18. Dice, vamos a ver acá, que esta es letra muy chiquitita, dice, y el ángel de Jehová respondió, porque ellos le preguntaron, vamos a leer del 17, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Vea qué lindo, la promesa del hijo. Y la promesa del hijo que iba a ser santificado, ¿verdad? Sansón, que no le cortaran el pelo, que no probara sidra, que lo tuvieran santificado, apartado, porque él iba a comenzar a libertar al pueblo. Entonces dice, vuelvo a repetir aquí el versículo 17, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre, que es admirable? Aleluya. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué me pregunta mi nombre, que es admirable? Eso equivale a decir, ¿por qué me pregunta mi nombre, que yo soy capaz de hacer cualquier cosa? Admirable. ¿Siente usted admiración por Cristo? Consejero, vámonos a Salmos 16, 7. Salmos 16, 7. Bendito sea su nombre. Este es el rey David. Este versículo yo lo tomé para mí hace tiempo, hermanos. ¿Lo tienen? Salmos 16, 7. Dice, bendiciré a Jehová que me aconseja. ¿Qué dice? Aún en las noches me enseña mi conciencia. Vean, hermanos.
Usted ora antes de acostarse, ¿verdad? Usted ora, encomienda, Señor. Y el Señor le habla a usted en sueños, en su mente. El Señor le aconseja. Qué lindo, ¿verdad? El Señor le aconseja. Y si usted ha pedido algo y no ha respuesto a algo, el Señor se la hace saber. Consejero. Pero muchas veces, hermanos, tal vez necesitamos consejo porque andamos mal. Y nuestros hermanos y hermanas en Cristo, porque hay ministerios de consejería muy buenos y otros más o menos, nos pueden ayudar si acudimos a ellos, ¿verdad? Cuando tenemos alguna necesidad de consejo, estamos pasando una situación difícil de vida, y necesitamos guía, necesitamos consejo. Dios tiene esas personas también que usa, pero Él es el principal consejero, ¿verdad? Las otras personas pueden aconsejar basadas en el conocimiento de Dios, si es que están alineadas con la palabra de Dios. Muchas personas necesitan consejo. Muchas personas, tal vez miembros de su familia que están muy cerca de ustedes, están en angustia, tienen una necesidad tan grande, hermanos. Tal vez no sea una necesidad física, económica, no, es una necesidad del alma, una necesidad del espíritu. Hay algo ahí en ellos, en su corazón, y nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios para hablar, porque Dios nos dio por su Espíritu también. Dice que Él ha derramado su amor sobre nosotros, sobre nuestros corazones, y nosotros también podemos derramar el amor. Recuerde que los dones de Dios funcionan en amor, no funcionan de otra forma, en amor, y nosotros podemos aconsejar. Dice que Dios nos da palabras a nosotros para saber aconsejar al cansado, atribulado. ¿Cuánta gente atribulada hay? Ahora, puede que no sea en nuestra familia, puede que sea cerca, una persona, un vecino. Usted conoce un muchacho, una muchacha drogadicta, que hay vecinito suyo, vecinita, que anda ahí cerquita. Háblele. Conoce a aquel que anda ahí, no tiene platilla ahí para comerle, para tomar guaro, ¿verdad? Háblele. Haga como Cristo, que andaba metido ahí con los pecadores y los publicanos. Tenemos que ser así, hermanos. Es que aquí nos reunimos nosotros los antiguos aquí, pero nosotros tenemos un propósito también. Así como Cristo vino, como Cristo nació, también nosotros tenemos que llevar ese mensaje a otros. Para que nazcan ellos, Cristo también en su corazón. Para que ellos sean liberados, sean salvados, igual que nosotros. Por eso, hermanos, por eso está la luz del Espíritu de Dios. Dice que hay que ponerla alto para que se vea. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Tenemos que reflejarla. Y esa luz de Cristo solamente podemos reflejarla si nosotros hacemos lo que Cristo nos dijo que hiciéramos. ¿Verdad? Hay una parte en la palabra que dice, porque estuve en la cárcel y me visitaste. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. ¿Qué más dice? ¿Perdón? Tuve sed. Cualquier necesidad en la que se encuentre la persona. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios para poder tender una mano, para poder ayudar. Porque dice Dios que cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, cualquier persona de esas, a mí me lo hiciste. Por eso vino Cristo. Por eso nació. Aleluya. Y nosotros somos enseñados aquí en la iglesia, ¿verdad? A tener un corazón dadivoso, a ayudar, ¿verdad? Hay que ponerlo en práctica, hermanos. Yo me pongo a pensar en las ciudades, en los Estados Unidos están llenas de tienditas de campaña, con gente de la calle. Y ahora es invierno allá, duro, que el frío. Gente sin empleo, gente desechada. En Estados Unidos han declarado ciudades que son como refugio para drogadictos, lugares así, sectores en los cuales ahí usted puede llegar y drogarse y nadie le va a decir nada, la ley no le va a hacer nada. Y eso está así, hermanos, de gente.
Aquí vamos a caminar a San José. ¿Quiénes han ido a San José en estos días? A darse una vueltilla o a comprar algo al centro de San José. San José ya no es como antes, ¿verdad? Como los viejillos lo conocíamos, ya no, ya no es igual. Usted camina y hay una gran cantidad de personas de la calle viviendo por todo lado, con gran necesidad. Hay ministerios, hermanos, que van. Hay ministerios organizados que van y les ayudan. Chepe se baña, hay ministerios de comida, ministerios de ropita, de todo, de todo. Y yo lo sé porque yo tengo un hermano que fue indigente muchos años. Y yo lo iba a buscar ahí a las calles. Dormía en la calle mi hermano. Mi hermano es un hombrón así, más alto que yo. Habla como 2 idiomas y medio. Tiene unas cualidades muy buenas para dibujar, entre otras habilidades que tiene. Pero Satanás lo tenía prisionero. Satanás lo tenía prisionero. Y ahora es libre, gracias a Dios. Bendito sea su nombre. Dios fuerte. Isaías 10, vámonos a Isaías 10. Dios fuerte. Estamos hablando de los atributos, esos atributos que fueron dados a este niño, ¿verdad? A este hijo, que son los mismos atributos de Dios aplicados a Jesucristo, para que nosotros entendamos que Jesucristo es Dios hecho hombre. Isaías 10 les dije, ¿verdad? 10, 20 y 21. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová. ¿Qué quiere decir? Que ya nunca más la gente se va a apoyar en el gobierno, en que otra persona lo pueda, sino que se va a apoyar uno realmente en el Señor, en Dios. El Santo de Israel, 21. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Dios fuerte. ¿Estamos? Padre eterno, príncipe de paz. ¿Puede alguien que es eterno nacer? No, ¿verdad? Porque ya es eterno, o sea, no es un ser humano, es Dios que se hizo hombre. Príncipe de paz. Ya lo dijimos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guarda nuestros corazones, nuestro pensamiento. Porque esos regalos hemos recibido nosotros de Dios. El primer regalo es el perdón de pecados. Con él la vida eterna. Hemos recibido libertad. Hemos sido liberados. Hemos recibido el poder para que el pecado no reine sobre nosotros. Ya no somos cautivos, ya no vivimos bajo temor, vivimos en libertad. Hemos recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ha dado dones diferentes, capacidades, habilidades para poder hacer diferentes cosas en la iglesia, en la sociedad, porque nosotros somos luz para la sociedad. La iglesia tiene que brillar afuera. Así como brillamos adentro, así como alabamos a Dios, qué lindo ahora todos adorando al Señor hasta que se siente, ¿verdad? La comunión, ¿verdad? Así mismo estamos llamados a hacer luz afuera. Y para terminar, porque ya me sonó la alarma, bendito sea Dios, vámonos a Lucas capítulo 2, por favor, mis amados hermanos. Lucas capítulo 2. Este es un versículo de mis preferidos de cuando hablamos del nacimiento de Cristo. Vamos a ver. Lucas 2. Vamos del versículo 8 al 14. O vamos más bien desde el versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos, el pasaje? ¿Qué dice el título? Los ángeles y los pastores. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ellos estaban cuidando el rebaño de ovejas en la noche. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Ahí sí dice un ángel del Señor, no dice el ángel de Jehová.
Y la gloria del Señor los rodeó, ¿de qué? De resplandor. De resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, de gran alegría, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Los ángeles le estaban diciendo, ya nació el Salvador, nació el Mesías, nació. Esto os servirá de señal. O sea, de esta forma ustedes lo pueden reconocer. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y el versículo 13 dice, y repentinamente, de momento a otro, en la noche, ahí medianoche, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Podemos entender eso? ¿Qué significa la Navidad, hermanos? Imagínense que los pastores estaban ahí y se abrió el cielo, y cuando dice huestes son millones, miles de ángeles y todo, cantando, adorando como estábamos nosotros ahora. Y en la noche a ellos se les hizo día en ese momento. Se iluminó todo, como que estuviéramos nosotros aquí en el culto de la noche y de un momento a otro ¡tum!, se ponga de día. Se le abrieron los cielos, la luz. Y entonces aquí, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Por qué? Porque la buena voluntad de Dios para con los hombres ha llegado. Ha nacido Cristo Jesús. Y por eso celebramos la Navidad. Yo le pido en nombre de Cristo que usted se tome un momento ahora en Navidad para perdonar, hermanos, para reconciliar. ¿Sabe qué? Que se tome un tiempo para amar. Y yo en la madrugada meditaba en eso, y por ahí anda un poema que no lo encontré porque no lo busqué. pero dice, en vida, hermano, en vida. ¿Usted ha oído ese poema? Que si le tiene que decir a alguien que usted lo quiere, dígaselo en vida, no se espera que se muera. Que si tiene que perdonar, perdone ahora, no se espere a que se muera. Que si tiene que ayudar a alguien, no se espere, hágalo ahora, no se espere a que se muera. Que si tiene que humillarse, no se espere, hágalo ahora, antes de que se muera. Y si usted, amado hermano, amada hermana, amadísimo y amadísima de Dios, no tiene en su corazón la convicción de que usted ha sido salvado, hágalo ahora. No se espere hasta que se muera, porque no va a poder recibir la salvación cuando usted muere. Porque es una decisión que cada persona tiene que tomar basada en el anuncio de la buena voluntad de Dios para con los hombres. He aquí que os ha nacido hoy el Salvador, el único que perdona pecados, el único que liberta, el único que sana, el único que restaura, el único que nos confronta con su palabra y pega en el corazón, porque está hablando la verdad eterna, el cumplimiento de lo que Dios Padre tiene en su mente para la salvación del ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él, el que escuche este mensaje, el que escuche y reconozca que
de Dios yo soy pecador, que delante de Dios yo no estoy bien, que por fuera me veo muy bonito, muy perfumadito y todo, pero por dentro estoy como un sepulcro sucio. Y Jesucristo vino para limpiarnos, amado hermano, pero con amor. Él no vino a juzgar, es que vino a salvar lo que se había perdido. Pero esta hora, hermanos, en tiempo de Navidad, yo le invito para que usted se acerque a Dios y le confiese sus pecados. Enciende una luz. Enciende una luz. Y lo tenemos esta luz, hermanos. Podemos ir a compartirla en cualquier parte. Y el que no la tiene, clame a Dios. Y Él la va a encender en su corazón. Busque al Señor mientras pueda ser hallado. Hoy es el día de salvación, porque hoy nos ha nacido Cristo el Señor. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga y le guarde. Que la luz del Señor ilumine su entendimiento, su corazón, y le haga entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para cada uno de los que invocamos su nombre. Camine en libertad, yo le invito. Camine por camino de bien. Invoque el nombre del Señor y se cumplirá su palabra. Cercano está a los que invocan su nombre. Muy cerca, muy cerca, muy cerquita. El que se acerca a mí, dijo Jesús, yo no le echo fuera y no será avergonzado. Aleluya. Iglesia, bendígase los unos a los otros.